Profesor y compañeros del espacio Programación Orientada a Objetos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la socialización de la actividad Diseño y Desarrollo de un Objeto Virtual de Aprendizaje OVA. Este trabajo es presentado al profesor Luis Carlos Martínez Martínez y soy José Mauricio Carrillo. Les voy a explicar el trabajo que hice como entrega final. Quiero contarles un poquito acerca de los pasos preliminares que tuve que seguir para la creación de este objeto virtual de aprendizaje. A partir de los modelos que el profesor nos planteó, tuve la oportunidad de empezar a pensar qué tipo de trabajo quería hacer. Para esto, el modelo que nos ofreció el profesor me ayudó a identificar la idea. Cuando empecé a pensar en el objeto, creí que lo más conveniente era aplicar el área de tecnología, la clase de tecnología informática, al servicio de otra asignatura. Para esto, empecé a hacer una serie de conjeturas y luego de algunas revisiones, repito, del modelo, empecé a pensar en la población, las características de la población a las cuales yo podría ofrecerle el objeto virtual que diseñara. Decidí entonces, en este estudio, trabajar con la profesora de sociales, dado que es una de las áreas que más me apasionan y que me parece que se facilitan para combinar con el trabajo de tecnología. A partir de esta reflexión y de los modelos ofrecidos por el profesor, empecé a pensar en el qué enseñar, el cómo enseñarlo, el cuándo enseñarlo, el para qué enseñarlo y a quiénes enseñarlo. Entonces decidí que en la clase de sociales debía consultar con la profesora qué temáticas iban a trabajar en este trimestre para ver cuál era la más conveniente para mí y empezar a desarrollarlo. Luego juzgué el cómo enseñarlo y pues a través de todos los modelos que el profesor nos incluyó para diseñar el objeto virtual, decidí que esa era una buena estrategia. El cuándo enseñarlo está planteado para el ciclo número 5. Aquí tengo que hacer la aclaración que el colegio para el cual trabaja por ciclos de 6 días y trabajamos por trimestres. Entonces, dentro de la planeación de la clase de sociales, esto está para ser manejado en el ciclo 5 y 6. Esto es más o menos en unas 2 semanas a 3, debo estar poniendo en práctica este ejercicio. El para qué enseñarlos, atendiendo a los razonamientos que el modelo planteado por el profesor nos ofrecía, escogí la población que son niños de tercero de primaria y quedaba fácil combinarlo, como decía en el punto anterior, con la clase de sociales. Una vez que organicé esto, pues para mí fue un poquito más sencillo decidir la temática, pero el problema se me presentó en escoger la herramienta de autor. Leyendo, escuchando las tutorías, preguntando, vi que uno de las herramientas de autor más sencillas era Excel Learning, pero se me planteaba ahí un nuevo interrogante y era ¿qué es Excel Learning? Me di a la tarea de investigar, me di a la tarea de aprender, de ver tutoriales, de empezar a manejar un mundo desconocido para mí y sobre todo que en este momento y debido a problemas técnicos, por llamarlo de alguna manera, tuve que cambiar de computador y me decidí a meterme en el mundo del Mac.
Esto hizo que fuera un poquito dispendioso porque toda mi vida laboral, personal, familiar, ha estado siempre enmarcada por el mundo de Windows. Y me metí en un mundo un poco desconocido para mí, pero esto no fue el inconveniente. Tuve muchos retrasos, perdí muchas veces archivos importantes y tuve que empezar una y otra vez, pero fue una senda de aprendizaje bastante interesante. A partir de ahí, y con todos los planteamientos que el formato nos pedía, llegué al mapa de navegación. Fue un tanto difícil, lo tuve que cambiar muchas veces debido a que perdí en varias oportunidades archivos importantes, debido también a que fui demasiado ambicioso, sobre todo teniendo en cuenta que es la primera vez que hago un trabajo de este estilo. Y finalmente condensé todo el trabajo en estos 4 módulos de un objeto virtual de aprendizaje que llamé Culturas Prehispánicas de Colombia, obedeciendo a la planeación de la clase de sociales. A partir de allí, entonces, la tarea empezó a ser un poquito sencilla, pero lenta. Finalmente, y después de muchas consultas y de mucho trabajo consultando fuentes, llegué a este diseño final. El diseño final de mi objeto virtual de aprendizaje tiene esta presentación, tiene una bienvenida, por decirlo así, una presentación con las figuras más destacadas de las culturas precolombinas y agrupé 4 menús que representan las generalidades, los aspectos socioculturales, la evaluación y algunos videos de profundización. Para mostrarles un poco con detalle cómo armé el objeto virtual de aprendizaje, pues lo establecí con una serie de elementos que permiten que los estudiantes hagan una lectura para que luego vayan a la parte de evaluación y puedan verificar qué tanto aprendizaje están teniendo. En cuanto a la evaluación, tuve ahí un dilema bastante grande porque digamos que no soy tan ducho haciendo evaluaciones del tipo de clases como sociales, sino hago evaluaciones de una manera diferente por proyectos entregados. Después de mucho leer y mucho luchar, tuve la consejería muy oportuna del profesor, quien me dijo que finalmente empleará unas herramientas como herramientas hechas en EducaPlay. Esto me permitió, digamos que darle un enfoque un poco diferente. El trabajo que hice para entregar está, hasta mi punto de vista, en un punto intermedio y espero en la semana que viene poder completarlo como a mí me gustaría que el objeto virtual de aprendizaje quede diseñado para que los estudiantes lo utilicen, para que las evaluaciones puedan tener una retroalimentación, para que las actividades sean realmente retadoras y sobre todo que sean generadoras de conocimiento, que no sean simplemente un pasatiempo y una pantalla con algunas características bonitas. Debo decir también que tuve algunas dificultades con la publicación de mi objeto virtual de aprendizaje. Consulté varios tutoriales en los cuales
La mayoría de consejos que daban quienes hacían los tutoriales era tener un sitio web gratuito o pago, tener un host de alguna manera, pero ninguno de los tutoriales que vi me llevaba a lo que yo quería, que era crear una carpeta en el Drive de Google para poder compartir. Finalmente, después de mucho buscar, encontré uno que creo que fue el que me dio resultado y espero que así sea, que lo puedan ver, puesto que lo anexé el enlace en el trabajo que entregué. No me queda más que dar mis agradecimientos por esta actividad tan retadora, por esta actividad que puso a prueba mis conocimientos, mi capacidad para retomar una y otra vez hasta tener un producto más o menos satisfactorio. Y digo más o menos porque, como mencioné antes, para mi gusto y para lo que yo pretendo, el objeto virtual de aprendizaje está todavía como en un 90% de construcción. Eso quiere decir, desde mi punto de vista, que pues debo tener un poco más de claridad en lo que persigo. Debo tener un poco más de rigor en el planteamiento de muchas cosas. Y sin embargo, pienso que a pesar de no tener en este momento el objeto virtual de aprendizaje terminado para mi gusto al 100%, creo que fue un trabajo bueno para ganar en experiencia en este tipo de software de autor. No me queda más, como les decía, sino darles las gracias primero que todo al profesor Luis Carlos Martínez, a la universidad y a los compañeros que puedan ver este video por las retroalimentaciones, los consejos y los tips o truquitos que puedan enseñarme tanto para producir software de autor como para el manejo del Mac. Muchísimas gracias y buena noche.